Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que tenemos juntos, ¿no? De aprender en conjunto. Y bueno, estamos en una de las clases más interesantes, más profundas de la teología, ¿no? Es teología sistemática. Bueno, creo que el título que lleva, o el título que le han puesto en el currículo que ustedes han tomado es Teología uno. Eso es porque, como decíamos la vez pasada, espero me estén escuchando bien. Sí, ¿verdad, hermanos? Como decíamos la vez pasada, son dos cursos. No, bueno, no recuerdo si les dije, pero realmente son dos materias. Cada materia tiene 10 clases. Entonces, vamos a estar aquí viéndonos por 20 clases, pero obviamente terminamos la primera, luego la otra. Entonces, a esto se le llama Teología uno. Luego tendremos la Teología 2. Y pues la vez pasada hacíamos nosotros una introducción en que mirábamos qué era teología sistemática, la contrastábamos con la teología bíblica, la teología histórica, y mirábamos también cuál es el contenido de la teología sistemática, que prácticamente son 8 temas. Bueno, esos 8 temas son los que vamos a estar desarrollando en esas clases. Ahora vamos a empezar con el primero, porque lo primero que tenemos que hacer en teología es analizar el tema de la revelación. Hoy vamos a ver ese tema. La próxima semana, para que tengamos una idea de la temática, vamos a estar viendo el tema de la inspiración. A veces pensamos que es lo mismo, o sea, revelación e inspiración es lo mismo, pero realmente no. Son dos cosas muy distintas. Y bueno, obviamente a través de estos estudios, pues vamos a ir dilucidando esos temas. Voy a compartir pantalla una vez más. Y hermanos, bueno, con respecto a las reglas, ¿no? que podemos nosotros tener en la clase, bueno, ya sabemos y yo sé que ustedes son muy bien portaditos, entonces todos tenemos nuestra cámara prendida, ¿no? Ahora, esto es para estar atentos, para que yo estoy seguro de que ustedes no están durmiendo, ¿sí? Pero igual usted puede tomar su tacita de café ahí, si usted quiere, si usted es adicto, y si me mira con café, pues no se vaya a poner ahí con que, solo profe toma café. Igual puede tomar café. Lo que queremos es que usted esté atento a la clase. La segunda es que, levánteme la mano, ¿alguien está aquí de oyente en la clase nada más? Ok, la regla, y yo me acoplo a las reglas que tiene la escuela, es que pues los oyentes no pueden preguntar, ¿no? Es la regla, de modo, ¿verdad? Eso es para forzarlo a usted que se matricule completo, ¿verdad? Pero bueno, entonces los oyentes no pueden comentar, pero los demás, entonces sí, podemos hacer las preguntas y por favor hagámoslas en el momento. ¿Ya? No nos esperemos hasta el final, ¿sí? Si no, en el momento me interrumpen y automáticamente yo le pongo atención a usted, ¿sí? Si nos tardamos un poquito más, pues, bueno, igual yo voy a terminar en punto, ¿sí? Yo no me voy a pasar ni un minuto, no solo por mí, porque tengo que hacer cosas, sino por usted, por el respeto al tiempo suyo también, para que usted sepa que en esta clase usted va a estar de tal hora a tal hora y pueda comprometerse con alguien y decirle, mira, a las 9:01 te atiendo, ¿no? Porque a esa hora ya estoy fuera de clase. Bueno, entonces arrancamos. Tengo una presentación para ustedes una vez más y se llama Estudios sobre la revelación. Es el tema que vamos a estar viendo hoy, explorando los conceptos de revelación y su relación con la inspiración bíblica, que es el tema de la próxima semana. Bueno, entonces me gustan estas plataformas de Prezi, por eso estoy trabajando ahora con ellas. Y pues arrancamos, ¿no? En cuanto a este tema. Primero, ¿qué es revelación? Vamos a arrancar definiendo, ¿no? Revelación es la comunicación de alguna verdad o la manifestación de alguna persona indetectable a simple vista. O sea, se me revela aquello que yo no sé. Es como cuando alguien dice algo que todo el mundo sabe, decimos, oh, acaba de inventar el agua tibia, porque eso es de lo más lógico, ¿no? Pero entonces se nos va a revelar una verdad, se nos va a revelar una persona que a simple vista, pues nosotros no podemos captarla, ¿sí? Bueno, la idea de revelación en griego, y en griego les puse ahí Apocalipsis, que es la primera palabra que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y que usted mira traducido en Reina Valera como la revelación de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, la idea griega implica
quitar un velo para poder ver la realidad tal y cual es. Y de hecho, si me permiten el comentario extra, esa es la idea de Apocalipsis. Aunque Apocalipsis está mal traducida la primera frasecita que dice la revelación. Realmente en Apocalipsis no aparece el artículo, es una revelación, ¿ya? Una de tantas. Bueno, avanzando entonces en esta situación, eh, entienden la idea, o sea, la idea de Apocalipsis o de revelación es que se tiene que quitar un velo, hay que quitar un velo. O sea, la idea es que usted trae un tipo de velo, o como en mi caso, no vamos a hablar de estos lentes, ¿sí? Entonces, la idea es que tenemos unos lentes o un velo que no nos permite ver la realidad tal y cual esta es, así como es, ¿no? Entonces, no se nos permite. Y entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que quitarnos ese velo, ¿sí? Y entonces ya podemos ver la realidad, tal y cual es. Entonces, por ejemplo, hablando de Dios, vamos a hablar de Dios. Usted a Dios no lo mira. Eso lo vamos a ver dentro de un par de semanas adelante. Usted a Dios no lo mira. O sea, yo eh, creo que Dios está en todas partes y sin embargo no lo miro. De hecho, estuve analizando esta frase de el astronauta eh, Gary, el ruso, ¿no? ¿Usted se acuerda? Que subió al espacio, el primer hombre que subió al espacio. Y bueno, se dice, pero esto parece que es un mito, yo estoy averiguando sobre eso, pero dicen, vamos a decir que dicen que cuando bajó él a la tierra, dijo, pues subí ahí arriba y yo no miré a Dios, ¿no? Entonces un predicador ucraniano famoso le contestó, te hubieras quitado el casco y lo hubieras visto inmediatamente, ¿no? Porque uno sin casco no puede ver ahí arriba. Pero otro le contestó, si no pudiste verlo en la tierra, entonces tampoco puedes verlo ahí arriba. Entonces, Dios está en todas partes, sí, pero yo no lo puedo ver, o sea, yo no lo veo, no lo observo, pero es parte de la realidad. Entonces necesito una revelación, es decir, que se quite ese velo para poder ver bien a Dios, ¿sí? En griego se utilizan dos términos, apocalipsis y epifanía. Y epifanía lo utilizamos nosotros en español como cuando tengo una idea, algo me vino, un chispazo a la cabeza. Entonces, pensemos en eso. Apocalipsis, o mejor dicho, revelación significa quitar un velo, ¿sí? Para ver la realidad tal y cual esta es. Bien, avanzo con la presentación. Hermanos, ya saben, si tienen alguna pregunta o algo, pues inmediatamente. Entonces, eso prácticamente es revelación. Avanzando, entonces, hay dos tipos de revelaciones. Hay una revelación subjetiva y hay una revelación objetiva. La subjetiva tiene que ver con la persona. Entonces, esta revelación subjetiva en teología es la automanifestación de la divinidad. La revelación implica que Dios es trascendente. Ahorita explico eso. No se puede tener acceso a Él a no ser que Él mismo se haga disponible a su creación. Entonces, por eso es la auto manifestación. En este caso, se trata de una revelación subjetiva porque Dios se da a conocer a sí mismo. Eh, lo explico. Mire, en principio, hay dos revelaciones, una subjetiva y una objetiva. Empecemos con la subjetiva. Subjetiva, si le entienden, significa sujeto. Te captan, ¿no? Subjetiva está relacionado con sujeto. Entonces, es el sujeto quien se revela. ¿Sí? Por eso es que le vamos a llamar subjetiva, porque una persona a la que se está revelando. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios se revela, les pongo un simple ejemplo. Todos nosotros somos un tanto trascendentes, no completamente, pero somos un tanto trascendentes. Trascendente quiere decir que no somos de esta creación. Entonces usted, yo voy aquí, déjeme ver, aquí tenemos de varios países. Bueno, voy ahí hasta su país, hasta su pueblo. Byron, ¿usted qué parte quiche es? Chichicastenango. Voy a Chichicastenango. Voy a Chichicastenango, entonces ahí me encuentro con Byron. Muy bien. Entonces, Byron me dice, hey, tomemos un cafecito, hermano, aquí en uno de estos Starbucks, no sé si hay eso. Chichi, me imagino que no, pero tengo un cafecito aquí. Ah, bueno, a tomar un cafecito ahí y entonces él me mira como preocupado. ¿Sí? Y entonces me pregunta, hermano Selvin, ¿le pasa algo? Ah, ok. Parece que yo no pude ocultar mi rostro, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que a mí me pasaba algo.
Y si Byron es un psicólogo experto, sin que yo le diga, él va a detectar cosas en mí. Pero vamos a suponer que yo soy un hipócrita de primera, que yo manejo muy bien mis sentimientos. Entonces yo le sonrío todo el tiempo y él nunca notó. ¿Sí me estoy explicando? Hasta que yo me presento tal y cual soy. Ahora, ¿quién es Elvin Monterroso? Bueno, ustedes me conocen como maestro y pueden sacar algunas conclusiones. Ustedes no me conocen todavía como amigo. ¿M? Aparte de que bromeamos, molestamos, yo no he ido a su tierra y no he sido su amigo. Entonces, ¿cómo seré yo como amigo? ¿Me entiende cómo va la cosa? Entonces, hasta que yo me revele a ustedes, ustedes van a empezar a conocerme. ¿Sí? Y quien me conoce de manera más íntima a mí, creo yo, es mi esposa. Que prácticamente yo me revelo tal y cual soy. En público yo siempre mantengo, como decirlo así, una pequeña mascarada y todos la tenemos. Y esto no es ningún problema, es que uno se presenta dependiendo de la situación, nos presentamos en diferentes formas, pero nos vamos manifestando, ¿ok? Sí, me explico. Entonces, hay una parte mía que es la que usted capta de una y yo no puedo ocultar. O sea, si me salen canas, yo no puedo ocultarle mis canas. Pero hay una parte mía que es secreta, que yo solamente si quiero, puedo entonces transmitir, pero si yo no quiero, yo puedo ocultar completamente esa parte. ¿Sí me explico? Bueno, ahora Dios. Dios es trascendente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo estoy adelantando la idea. Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Significa que Él no es de esta creación. O sea, usted no puede agarrar un microscopio y agarrar una partícula. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy analizando a Dios. Usted no puede hacer eso. Usted puede analizar las células, puede analizar todo lo que es materia, usted lo puede analizar, pero no puede analizar a Dios, porque Dios no es materia. Bueno, no puede agarrar tampoco un telescopio, no puede hacer eso, y dirigirse hacia allá arriba y ver dónde está Dios, porque Dios simplemente no es de esta creación. Dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Dios antes de eso? ¿Me entienden? ¿Cómo es que no podemos meterlo dentro de esta creación? Puesto que Él la creó, entonces Él estaba antes de esta creación, en algún lugar, en alguna esfera, en alguna forma que nosotros no podemos comprender muy bien. Entonces, trascendente. Y eso quiere decir que si nosotros queremos saber de Dios, no vamos a poder, porque no es de este mundo, no lo puedo analizar, no lo puedo meter al telescopio. No puedo saber absolutamente nada de Dios. Si a veces no podemos saber nada de nuestro cónyuge, porque dice que se conoce al cónyuge en el divorcio, ahí donde se conoce, ¿no? Se conoce a los hermanos en la repartición de la herencia, se conoce a los amigos en las dificultades, o sea, cuando usted está bien, todo el mundo es su amigo. Y usted no sabe quién de esos que dicen que son sus amigos realmente es su amigo, pero cuando usted está en dificultades, ahí se conoce a los amigos. Y pretendemos conocer a Dios, que es trascendente, no es de esta creación. Muy bien, pero en determinado momento, ese Dios trascendente se hace disponible ante usted. Y eso de se hace disponible ante usted es revelación. ¿Sí? O sea, yo tengo una parte trascendente, pero de pronto usted me cae muy bien y entonces le juego una bromita y empiezo a manifestar cómo soy yo. ¿Sí? Igual es Dios, que me ve en su búsqueda y dice, vamos a revelarnos, porque si no se revela Dios, nosotros simple y sencillamente no podemos captarlo, no podemos saber cómo es Él. ¿Me van comprendiendo esta idea? Entonces, la revelación no es tanto en este sentido subjetivo que se van a revelar cuestiones, ideas, sino más bien que es una persona que se manifiesta tal y cual es. Decimos, conocemos a Dios, pero eso no significa conozco cosas sobre Dios, sino conocemos a Dios realmente porque esa es la revelación. Entro a esta misma idea, sí, para que nos entendamos un poquito más. En inglés hay dos verbos, en español solamente uno, conocer. Pero en inglés se dice, está el verbo to know, que significa conocer cosas acerca de, y está el verbo to meet, que significa conocer en persona. Entonces, yo conozco a Messi, en español es ambiguo, porque hoy sé un montón de cosas de él, pero no lo conozco realmente porque yo nunca lo he visto.
¿sí? En persona, lo he visto en tele. Entonces, en inglés diríamos que conocemos to know a Messi, pero no conocemos to meet a Messi. Ahora, conocemos a Dios. A veces la gente dice, sí, conozco a Dios porque sé cosas de Dios, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es caminar con Dios, conocerlo de una manera íntima. No es que me lo presentan, sino conocerlo de una manera íntima y Dios se revela a quien lo busca. Eso es la revelación subjetiva. Pero también hay otra revelación que está presente en la Biblia y es la revelación objetiva. Y la revelación objetiva tiene que ver con el conocimiento o la comunicación de verdades teológicas. A veces Dios no se manifiesta en persona, sino que simplemente comunica su voluntad a la humanidad. En este caso, tenemos una revelación objetiva y parcial de la verdad. Sí, me explico. O sea, es este otro tipo de revelación, porque en este caso, por eso pongo ahí la foto de una biblioteca. ¿Sí? En este caso, no estamos hablando de que Dios se revela como tal. Eso ha pasado con pocas personas. Pero Dios sí revela su voluntad a todo el mundo. Esa es la revelación objetiva. Y objetiva tiene que ver con objeto, o sea, con conceptos, con verdades. Por ejemplo, Jesucristo murió por mis pecados. O eso es una verdad. Es una verdad de revelación. Así, los romanos miraron que Jesucristo murió. Hasta un soldado lo constató, ¿no? Porque le penetró el costado con la lanza y de ahí salió agua y sangre. Y eso significa que él estaba completamente muerto, ¿no? Porque ya se estaba separando el plasma. Entonces, ok, estaba muerto, lo constató. Entonces el romano puede saber que murió, pero se necesita revelación para saber que murió por nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando? Cuando uno dice, por ejemplo, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, comete un error teológico. Bueno, y Primera Corintios no dice eso en el capítulo 15. No, dice que murió por nuestros pecados. Esa parte de por nuestros pecados es el punto de revelación. Ese es parte esencial del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que estoy aquí molestando, pero a veces uno dice, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si no dices el propósito, estás diciendo la mitad nada más. Que murió. Eso lo constatan los romanos, que fue sepultado y que resucitó. Bueno, eso ya necesita que se le haya parecido a uno como a los apóstoles. Pero de cualquier manera, el evangelio o la revelación completa es su propósito, ¿no? Sí me estoy explicando. ¿Vamos bien? O sea, ciertas verdades que se dan. Entonces, ok, a pocas personas en las escrituras Dios se les manifestó de una manera especial, como es el caso de Moisés, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, aparte de esta distinción entre revelación objetiva y subjetiva, tenemos también el concepto de revelación general y especial. General es la revelación que está disponible para todas las personas en todos los tiempos. Y se manifiesta a través de, por ejemplo, la naturaleza. Hay un pasaje bien interesante en Romanos capítulo 1, versículo 20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Bueno, entonces aquí está hablando de los griegos, ¿no? O sea, los griegos fueron tan geniales en ciertas cosas. Por ejemplo, ellos llegaron a la conclusión de que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Yo no sé si ustedes sabían eso. Usted puede constatarlo si quiere ahí en el chat GPT, en el chat GPT, perdón, ya estoy igual que Nicolás Maduro trabándome. Ok, usted puede ver el chat GPT y preguntarle, oye, ¿es cierto lo que el hermano Selvin dijo de que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna? Y le va a decir, sí. Ahora pregúntele, ¿es cierto que los griegos lo sabían? Y le va a decir, sí.
Ahora pregúntele, ¿cómo sabían los griegos eso? Y ahí es donde usted se va a sorprender. Esa civilización era genial. ¿Cómo llegaban a esos conceptos tan avanzados? Y hoy en día nosotros decimos, pero oye, ¿cómo lo supieron? Muy bien, supieron muchas cosas, pero cuando hicieron a sus dioses, los hicieron en forma de animales, cuadrúpedos, reptiles. Es aquí donde Pablo se enoja y dice, oye, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque si eran tan geniales, ¿cómo es posible que hayan hecho a la divinidad a una forma, o sea, de este tipo de formas? ¿Cómo se les ocurrió, no? ¿Cómo fue que en esa situación sí metieron, decimos nosotros en Guatemala, metimos las de andar, o sea, metimos la pata, ¿no? ¿Cómo? Y en este versículo, que es el 20 del capítulo 1 de Romanos, dice, sabes que su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Pero eso es un acto de revelación. Si Dios no lo hubiese querido, puede hacer él una creación, muy bien, una creación, y no deja ni un pequeño rastro de quién es él. Y nosotros quedamos así es. Porque la revelación es un acto voluntario. Pero Dios hace la creación y decide, según el pasaje, dejar ciertas notitas allí. Es como los psicópatas. Disculpen que utilice este ejemplo, pero creo que es pertinente. Eh, los psicópatas, han visto ustedes en los documentales sobre esto, ¿no? Son unos tipos súper inteligentes, pero malos, ¿no? Que asesinan. Y son tan inteligentes que pueden cometer el crimen perfecto. Nadie va a saber que son ellos. Pero también tienen un ego tan elevado y entonces a los policías les dejan pistas. O sea, cometo el crimen, pero te dejo una pista para que atines quién es. ¿Sí? Y por eso los atrapan, porque su ego no los deja vivir sin la aclamación de que fueron ellos. Ese es el problema del psicópata. Entonces, si él quisiera, el psicópata, y tenemos muchos históricos, pero no quiero aquí mencionar los nombres de los que fueron tan malos, pero si ellos quisieran, hubieran cometido el crimen perfecto y nadie se hubiera dado cuenta. Pero ellos querían que alguien se diera cuenta, entonces dejaron la pista, pero que le cueste al policía llegar a esa conclusión, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver eso en las películas, ¿no? De que el policía ahí dando vueltas y todo, y cómo es que le hago, etcétera. Entonces Dios es algo así. Él pudo haber hecho la creación sin que existiera ni la más mínima pista de quién la hizo, cómo la hizo. Sin embargo, Él deja huellas. Eso lo vamos a ver más adelante. Se pueden ver a través de la creación su deidad, su poder, ¿no? Entonces, no puedes, dice Pablo, creer que Dios es semejante a nosotros, si Él lo creó todo. No puede, la idea y lógica del ídolo, ¿no? De esa imagen que, como dice el libro de sabiduría, está clavada en la pared porque si no se cae. Entonces, ¿cómo vas a creer tú que alguien que ni siquiera puede mantenerse puede ayudarte a ti, que lo hiciste? Bueno, continuando, ¿dónde más está Dios? Ah, ok. ¿Por qué se le llama general? Bueno, porque la creación la puede ver cualquiera, es decir, la naturaleza. Solo puede examinar cualquiera. Esa es una revelación disponible a todo mundo. Si yo puedo ser chino, japonés, maya, donde quiera, esa revelación está disponible. Por eso se le llama general. Lo mismo vamos a decir de los otros dos modos que aparecen acá. La historia. ¿Cómo la historia? Si Dios actúa en la historia. Dice el texto de Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, la historia es la acción de Dios. Dios actúa en la historia y por lo tanto eso está disponible para todas las personas. Por lo tanto también es revelación general. Y el tercer tipo es en la conciencia humana. Ahora, esto es un poquito discutible. El pasaje que voy a citar no es claro en cuanto a eso, pero dice Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este tema lo vamos a explorar un poquito más adelante cuando veamos los argumentos para la existencia de Dios. Entonces, hay un argumento que se llama el argumento etnológico. Y ese argumento lo que dice es, ya te fijaste que todas las personas tienen una idea de Dios. Puede ser una idea correcta, más correcta, casi correcta, puede ser equivocada, completamente equivocada, pero no hay una sola civilización que haya existido sin Dios. O sea, Dios es una idea tan común, todas las civilizaciones han producido esa idea. Entonces, ¿por qué? Entonces, el argumento es porque a lo mejor Dios dejó su estampa en nuestra conciencia. De manera que nosotros podemos discernir el bien y el mal, lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Ese tipo de conciencia. O bien podemos nosotros tener una idea de Dios, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este caso diríamos nosotros que no existe un ateo verdadero. Ahora, no vamos a entrar tanto a esa discusión, ¿sí? Porque eso sí es muy difícil. Pero te voy a contar un chiste. Venía un ateo caminando a eso de las 3 de la mañana, venía de una convención, y así a lo lejos mira a unos 6 muchachos que vienen caminando juntos, y entonces le da miedo porque lo pueden asaltar, ¿no? Está en el Parque Central de Tegucigalpa, por decir algo. Entonces se va acercándose y cuando ya está cerca de ellos nota que tienen Biblias. Se vienen de una vigilia, ¿no? Y entonces el ateo dice, ay, gracias a Dios son cristianos. Ok, entonces el chiste le dice a usted un par de cositas. Primero, el ateo está consciente de que el cristiano no es peligroso. O sea, y lo mismo pasaría con nosotros. Quisiéramos decir lo mismo de la policía, pero no podemos. Tengo un amigo que le pasó exactamente eso, pero miró a la distancia, ay, son policías. Y se sintió a salvo y lo asaltaron los policías. Entonces, era una situación que no pasaba. Pero bueno, el ateo considera que el cristiano es inofensivo. Pero vamos a la expresión. Ay, gracias a Dios. Bueno, sí, captamos cómo va la cosa, ¿no? Entonces, la idea es que Dios deja impregnada la conciencia. Y por eso es que árabes, chinos, musulmanes, lo que usted quiera, siempre tuvieron una idea. Y puede que sea una idea equivocada, y eso ya lo vamos a analizar después. El pecado crea una distorsión de la imagen de Dios en nosotros. Y por lo tanto, el pecado va a producir la imagen de un Dios incorrecto. Pero eso es tema para más adelante. Bueno, avanzando un poquito más en cuanto a la temática que tenemos, estoy viendo la hora, ya vamos a la mitad. Eh, Hay una revelación especial. O sea, la general es la que se da en la creación, en la historia, en la conciencia humana, y se le llama general porque está disponible para todas las personas. Pero hay una revelación especial, y es la que se encuentra disponible solo para un pueblo especial, para una persona. Eh, para su conocimiento general se necesita de la predicación. Bueno, ¿qué es esta revelación? Oh, hay una cosa que no mencioné en la presentación, pero que necesito aclararla acá. La revelación general es suficiente para saber que tenemos problemas. Estaba viendo un clip que me cayó de Los Simpsons. Yo he visto la caricatura completa, ¿no? Me cayó un clip en que el héroe de Los Simpsons, que es Don Homero, está con el doctor porque le dio un paro cardíaco. Y entonces él le dice, doctor, ¿usted puede curarme? Y el doctor le dice, no, Alicia, no puedo curarlo, pero sí puedo decirle lo mal que está, ¿no? Y entonces Homero dice, oh, lo que es la ciencia, ¿no? O sea, me encanta. Pero muchas veces eso sucede. La revelación general es suficiente para saber cuál es el problema que nosotros tenemos, pero no es suficiente para salvarnos. ¿Sí me explico? O sea, por la revelación general sabemos que hay Dios. Puedo saber yo, mediante mi conciencia moral, que estoy mal. O sea, y eso sucede todo el tiempo.
O sea, aún el mundo que dice no creer en Dios, por ejemplo, los ateos, aún ellos, ya ahorita voy, hermana Reina, aún los ateos tienen una concepción del bien y del mal. O sea, ellos dicen, esto está bien y esto está mal. Y cuando uno tiene esa concepción ética del bien y del mal, uno sabe que tiene problemas porque ha escogido el mal en vez del bien en muchas instancias. Hermana Reina. Hermano, me llamó la atención eso que dijo ahorita, que dice que la que es de manera general está disponible para todo, pero eso no significa que se puede salvar, porque en realidad hay muchas personas que tienen conocimiento de lo que dice la Biblia, pero no la obedecen. Nunca se Ok, llegaron a bautizar. ok. Digamos que lo que está en la Biblia no es general, es particular, es Oh, especial. Ok, por eso es bueno que ustedes participen porque entonces yo puedo hacer este tipo de correcciones, ¿no? Pero la Biblia sería una revelación especial, ya lo vamos a ver. Entonces, la revelación general solo me dice a mí lo mal que estoy. Es como ir al chequeo médico, ¿no? Y voy al chequeo médico, si el chequeo médico solo me dice lo mal que estoy, pero no me dice cómo curarme. Para eso yo necesito otra cosa, ¿no? Y de hecho, hoy en día los médicos ya han avanzado mucho y por lo tanto, antes uno iba, mire que me duele algo por acá o me duele esto por acá y el médico adivinaba, como el mecánico, "Ay, ¿qué tendrá usted?" Pero hoy en día los médicos se han especializado mucho y entonces yo cuando voy con un médico y tengo algún tipo de problema, mejor voy con el análisis completo. O sea, yo no que me automedico, sino que me hago los exámenes de laboratorio y entonces llevo mis exámenes porque todo eso le ayuda mucho al médico para saber qué tengo y así le pago una sola vez. Porque si no le pago, me manda a hacer los exámenes y le pago otra vez para que me los lea. Llevo una. Ok, pero esos exámenes son los que me dicen lo mal que estoy. Y entonces la revelación general me sirve a mí simplemente para condenación, pero no me sirve para salvación. Para salvación necesito la especial. Explico. Si la revelación general fuese suficiente para salvación, la especial sería irrelevante. ¿Sí? Irrelevante. Las dos se necesitan, porque la revelación especial se conecta con la revelación general. Eso lo vamos a ver. La revelación especial, entonces, ¿qué es? Bueno, es la que está disponible para un pueblo específico. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son sus modos? Bueno, eventos sobrenaturales. La revelación especial incluye eventos sobrenaturales donde Dios se manifiesta, ¿ok? En teofanías, apariciones de ángeles, que revelan la voluntad de Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo de esto. Cuando Moisés sube al monte, ¿no? Hay una zarza que arde, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces esa zarza que arde se va a llamar en términos teológicos teofanía, que quiere decir una manifestación de Dios. O sea, la zarza ardiendo no es Dios, porque si no, Moisés hubiera cortado la zarza, miren, la zarza que arde, aquí acabo de traer a Dios, porque Dios es esta zarza. Realmente la zarza no es Dios, es una teofanía, es una manifestación de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Elías subió al monte y Elías escucha un silbido apacible y delicado? Eso es una teofanía también, que es una manifestación de Dios. Ok, entonces allí Dios revela su voluntad a Moisés. He oído el clamor de mi pueblo y he decidido liberarlo. Ok, entonces te estoy revelando algo, ¿sí? Pero eso se lo revela a Moisés. O sea, eso no me lo revela a mí. Y este es el error que cometen las personas cuando pagan mucha plata por ir a Tierra Santa. O sea, a mí me gustaría, pues eso vale como unos $10,000 para ir y hacer un buen viaje. Y si yo tengo $10,000 entre la bolsa, mejor me compro una Prado, ¿sí? Compro, o por lo menos una RAV4, una camioneta de esas, me compro. Pero no me voy para allá. Pero digamos que uno vaya para allá. Listo. Entonces las personas pagan un platal por ir al Monte Sinaí. Ahí hay un monasterio en el pie y luego uno sube en la tarde, ¿no? El monte y se queda la noche acampando allá. Listo. Dios se reveló a Moisés allí, en una zarza que ardía, hace aproximadamente 3.500 años.
Yo puedo subir y estar un mes ahí y Dios no se va a revelar porque no está ahí. ¿Me entiende cómo es esa revelación especial? Disponible para Moisés, pero no para nadie más, solamente para Moisés. Pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda que también se le manifestó por medio de una teofanía, una luz resplandeciente a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando él va entrando a Damasco? Y él no va solo, él va como asiente. Ellos miran la luz, escuchan que con alguien está hablando, pero no saben con quién. Entonces, en ese momentito, la revelación estuvo disponible para Pablo. Los que iban con él no captaron absolutamente nada. O sea, si Pablo no les cuenta lo que vio, lo que experimentó, ellos no se dan cuenta de nada. ¿Sí me entiende? ¿Por qué se le llama especial? Solo es para Pablo, no es para nadie más. Muy bien. Avancemos, porque en esta clase el tiempo es oro y se me va rapidísimo. Los profetas. En las escrituras, Dios comunicaba su voluntad al pueblo por medio de sus profetas. Entonces, los profetas son un medio a través del cual esa revelación llega. A Moisés Dios le revelaba su voluntad de manera directa, pero a los demás profetas les hablaba por medio de visiones y sueños. Ok, vamos a hacer un comentario. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de los sueños. Pero aquí voy. Entonces, ¿cuáles son los medios? En determinado momento Dios utiliza teofanías. En otro momentito Dios utiliza a los profetas, ¿no? Y entonces por medio del profeta guía al pueblo. Aquí esto es bien importante porque la palabra profeta no quiere decir la persona que predice el futuro, sino la persona que habla por alguien más o a la persona que habla en lugar de alguien más. O sea, Dios no va a hablar español, así es de que va a enviar a un profeta para que me diga lo que él quiere que yo sepa. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el falso profeta y el verdadero? Que el falso profeta me va a decir a mí lo que yo quiero escuchar, a cambio de dinerito. Y el verdadero profeta me va a decir a mí lo que yo necesito escuchar, aun y cuando eso me caiga mal. ¿A quién le gusta uno más? Pues el falso. Y de hecho siempre lo digo con respecto a los predicadores, ¿no? Cuando un predicador le dice al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, al pueblo le gusta. O sea, decreto bendición sobre ti, ¿no? Tú que me estás viendo, ustedes me están viendo. Y de hecho, alguien me comentaba eso, me decía, y yo sentí, hermano, que el pastor me miraba a mí, me dijo esta palabra a mí. Bueno, ¿y qué palabra te dijo, no? Pues que me decretaba prosperidad para este año. De hecho, ya pasó el año y no le he preguntado, tampoco lo voy a hacer, no le he preguntado si sí vino la prosperidad o no, pero a la gente le gusta eso. A todos nos gusta que nos digan que somos guapos, bonitos. O sea, a mí me encanta que usted me diga, qué bonita clase la que dio, hermano, excelente. Pero si usted me sale al final con una nota, hermano, quiero hacerle un par de recomendaciones. Le aseguro que ya no las miré bien. Sin embargo, el verdadero profeta, aunque cayera mal, tenía que decirle al pueblo lo que el pueblo necesitaba escuchar, no lo que el pueblo deseaba escuchar. ¿Sí? Solo que no hay que ser tan desagradable, ¿no? Hay que tener estilo para decir las cosas. Ok, es que esto utilizan los predicadores macheteros para pegar duro, ¿no? Y hacer una predicación de esa que eso también está mal. Tiene que decir la verdad, pero dígala con estilo, dígala con elegancia, dígala con diplomacia. ¿Sí? O sea, qué bonito está, pero ese pelo largo, algo así. Bueno, vamos a lo siguiente. Los profetas guiaban al pueblo. Aparte de los profetas, Jesucristo. Miren, esto es interesante. Quise pintar nada más aquí la tumba vacía, ¿no? Pero vamos al concepto. Hay un momentito allá en Juan capítulo 10, en que, perdón, Juan capítulo 14, en que Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. ¿Esto qué implica? Dios se revelaba por medio de teofanías en el Antiguo Testamento y por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se revela de una manera personal, por Jesucristo.
¿Y qué quiere decir por Jesucristo? Bueno, las acciones de Jesucristo revelan el carácter de Dios. Pongo un ejemplo. Yo me parezco mucho a mi papá físicamente. O sea, aunque él ya tiene 80 años, ¿no? Pero usted puede vernos juntos y dice, "Ah, así va a ser el hermano Celín cuando sea viejito". Ahí está pintado. Entonces nos parecemos mucho. Sin embargo, en lo interior somos muy diferentes. Él es sonriente, juguetón, le encanta el relajo. Y yo soy callado, retrotraído, siempre estoy aparte, somos muy distintos. Entonces yo no puedo revelar a mi padre porque soy muy distinto. O sea, usted me puede conocer muy bien a mí y se va a sorprender cuando conozca a mi papá porque es muy diferente. Ya, en lo interior. Ahora, cuando Jesús le dijo a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, no estaba hablando del físico, porque lo más probable es que el físico de Jesús fuese como el físico de María. Es decir, era hijo de María, tiene que parecerse a María, ¿sí? Solo que masculino. Él no estaba hablando del físico, estaba hablando, Jesús, de su carácter, de su temperamento, de sus cualidades éticas. Y esto es importante en el Evangelio notarlo, porque cuando Jesús, por ejemplo, acepta al saqueo, al publicano, a saqueo, es Dios el que lo está aceptando. Y cuando Jesús le dice a la mujer hallada en adulterio, ni yo te condeno, es Dios el que le está diciendo, ni yo te condeno. Claro, le dice, vete y no peques más. O sea, te estoy dando otra oportunidad. Pero es Dios quien le dice eso ¿cómo se llama a la mujer. Entonces, las acciones de Dios, sus palabras, son las palabras de Dios. Por eso Dios se revela de manera más grande. O sea, Moisés no revela a Dios. Moisés recibe revelación de Dios que luego nos comunica. El profeta no revela a Dios. El profeta simplemente recibe el mensaje de Dios y lo transmite. Si es verdadero, porque había profetas falsos. En cambio, Jesucristo es la revelación de Dios. Eso es diferente. O sea, al andar con Jesucristo uno podía captar precisamente esa revelación. Bueno, luego, como parte de esta revelación especial, tenemos nosotros a la Biblia. O sea, la Biblia no es una revelación general, sino es especial. Primero, porque la Biblia simplemente es el recuento de todas estas revelaciones especiales. O sea, Dios se le apareció a Moisés. Nosotros no lo sabríamos si no fuera por la Biblia. Entonces, la revelación especial queda registrada en las Escrituras. ¿Sí? Por eso la Biblia es revelación especial. Entra a ese punto. Pero para esto tenemos que hablar después del tema de la inspiración. Y eso dejémoslo para despuesito, ¿sí? Inspiración. Es para la siguiente clase. Pero en este caso vamos a decir, bueno, sí, la Biblia. Pero no es general, diría uno. No, no es general. ¿Por qué no es general? Bueno, aunque es fácil conseguir una Biblia, para usted, para mí, la Biblia está vetada y prohibida en muchos países. Hay lugares donde no se puede tener una Biblia. ¿Sí? Por eso, la revelación general es suficiente para responsabilizar al hombre por sus acciones. Se necesita la revelación especial para salvar al hombre, pero esta revelación especial solo puede ser conocida por medio de la predicación, que eso es lo que nosotros hacemos. O sea, cuando yo toco una puerta, visito a alguien, cuando yo hago contacto con alguien y le hablo a alguien de Dios, aunque sea por medio de YouTube, ¿no? Hago una predicación evangelística bonita y toco a alguien, ok, en ese momentito eh, se da revelación. En ese momentito se da revelación. Pero esa revelación especial necesita el testimonio, necesita la predicación, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta al momento? ¿No? Y bueno, hablemos por último de los modos de revelación. En principio, la revelación se da por medio, en las escrituras, esto es de acuerdo a las escrituras, se dio por medio de visiones. Y estas son experiencias visuales
en las que se recibe un mensaje divino, a menudo en estado de trance o profunda meditación, ¿no? Entonces, es un mensaje divino. La visión. Los sueños. Los sueños pueden ser vehículo, pueden, ¿no?, ser vehículo de revelación donde Dios comunica mensajes importantes mientras la persona duerme. Y eso lo vemos en la Biblia. Pero quiero hacer un comentario sobre esto, ¿sí? Mire, eh, generalmente yo sueño muchas cosas. Yo sueño bastante, o mejor dicho, me acuerdo de mis sueños. Dice que todos soñamos, solo que no nos acordamos de nuestros sueños. Sueño bastante. Pero yo nunca he creído que Dios me haya comunicado algún tipo de mensaje por medio de un sueño. De niño yo tenía un sueño muy repetitivo y hasta el momento pues yo no sé ni qué significa. Pero si usted se acuerda, Dios a José sí le comunicaba cuestiones por sueños. Porque él, dijo él, yo soñé que estábamos cortando trigo y los manojos de ustedes se inclinaban ante el mío. Lo soñó y Dios le estaba mostrando su futuro, ¿no? Y luego dijo, ah, tuve otro sueño, sí, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y Jacob, el papá de él, entendió qué significaba el sueño y por eso le dijo, estás loco, ¿crees tú que tu madre y yo y tus hermanos se van a inclinar ante ti? O sea, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a suceder. Pero en efecto sucedió porque Dios le estaba mostrando por medio de esos sueños lo que había de venir. Ahora, en las iglesias, generalmente más las de corte pentecostal, le ponen mucha atención a los sueños y tratan de interpretar sueños que tal vez no tienen ningún sentido. Los sueños, de acuerdo a los psicólogos, de acuerdo a Freud, por ejemplo, los sueños son una de tres. Otros van a decir cuatro, ¿no? Ellos dicen son tres. Son recuerdos, o sea, de pronto usted sueña con un antepasado, usted sueña de cuando era niño, usted sueña algo, recuerda algo. Son recuerdos, son anhelos. O sea, si usted se acuesta con hambre, seguro que va a soñar con un pollo, ¿no? Si se acuesta con una pizza, porque tiene un anhelo, ¿sí? O cuando nosotros queremos ver a una persona amada, a alguien que no vemos desde tiempo, pues soñamos con esa persona, ¿sí? Entonces, dijo él, son recuerdos, son anhelos y son temores. O sea, cuando usted tiene una fobia, ese va a ser un sueño recurrente. O, por ejemplo, aquí contándoles a ustedes, estoy en eso de petición de visa americana, ¿no? Si quiero tener mi visa también. Y entonces, pues ya más de una vez he soñado que no me la dan. Entonces, ¿y eso qué? El temor. O sea, es un simple temor. No creo que Dios me esté mandando un mensaje porque ¿para qué sirve este mensaje? Entonces, sí me estoy explicando. Uno sueña cosas porque sueña. Listo. Porque uno tiene temores, porque uno tiene recuerdos, porque uno tiene anhelos. Simplemente sueña. También puede Dios comunicar una verdad por medio de un sueño. Sí, también, pero seamos cautelosos para analizar ese puntito. O sea, Faraón soñaba mil cosas y de repente soñó algo que sí lo desveló. Y José se lo interpretó y le dijo, Dios te está mostrando lo que va a suceder a futuro. ¿Por qué Dios no se lo mostró a José? Porque si se lo muestra a José, ahí no pasa nada. José está en la cárcel, no tiene poder. Tiene que mostrárselo al hombre que tiene el poder. ¿Ok? O sea, todo eso va de la mano. O incluso a Nabucodonosor, que él dice, tuve un sueño, sí, y se me olvidó. Así de que quién me cuenta qué fue lo que soñé y qué fue lo que, cuál significaba. Y eso, pues, un sueño que me consternó de tal forma que yo creo que hay algo ahí. Muy bien. Entonces, eso sucedía. Aparte de eso, ya habíamos analizado nosotros las teofanías. En cuanto a esas teofanías, tenemos que decir algo también. Las teofanías son manifestaciones maravillosas de la presencia de Dios, tal como la zarza ardiente, ya les dije, o como lo que vio Pablo rumbo a Damasco. Bueno, hay algo común con las teofanías, quiero mencionar acá. Una teofanía siempre dejaba al hombre de la Biblia con un temor profundo por lo que había visto. ¿Se acuerdan? Moisés subió al monte para ver
la zarza. O sea, el hombre quería ver, ¿no? Y sin embargo, cuando Dios le habló desde la zarza, cubrió su rostro, porque tuvo miedo de ver a Dios. Ok, y esto se va a repetir todo el tiempo en la Biblia. Es todo el tiempo. Ahora, buscar esas teofanías, no, es que no las vamos a encontrar. O sea, como le digo, yo puedo irme a vivir al Sinaí, de hecho sí podría, irme a vivir al Sinaí, comprar un par de ovejitas y pastorear a la orilla del Sinaí. Listo, y pasar toda mi vida allí y nunca tendría yo una manifestación de Dios, porque eso no es algo que yo busco, sino que es una obra de la gracia de Dios. Moisés llevaba 40 años ahí pastoreando sus ovejas y Dios nunca se había manifestado a él. Y ese día Dios decidió manifestarse a él. Decidió manifestarse a Pablo cuando va rumbo a Damasco. En ese momento. Entonces es un acto de gracia de Dios. Y eso significa que yo no debo ir a Tierra Santa a buscar a Dios. Bueno, de hecho, si alguien me invita, me paga el pasaje, yo con gusto voy. Y yo voy a disfrutar el viaje, pero yo voy a hacer turismo. No voy a hacer, no es que Dios lo voy a encontrar allá, no. Si Dios quiere venir a mi encuentro, Él me va a agarrar aquí en este cuartito donde me encuentro ahorita y en este cuartito se me va a manifestar en un tipo de teofanía. ¿Recuerdan el término técnico? Teofanía significa manifestación de Dios. Y bueno, tenemos que decir también una pequeña cosa acerca de las Sagradas Escrituras. Es decir, también son modos en que Dios se manifiesta a nosotros. Obviamente hay muchos textos sagrados, o sea, está el Corán, está el libro de Mormón, por ejemplo, están los Vedas hinduistas, pero ese es tema para la próxima clase. Inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? Bueno, que la revelación, de alguna manera, por la obra del Espíritu Santo, queda dentro de los textos que nosotros consideramos sagrados. Entonces nos falta todavía el tema de la inspiración y el tema del canon bíblico. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momentito sobre lo que vimos? Sí, hermano Raúl. Eh, el libro de Enoch, ahora que dimos con el hermano Lenin, no, dimos Apocalipsis, Ok. este, él nos dejó una tarea en algún momento de leer el libro de Enoch. Muy interesante, es palabra de Dios, según el relato bíblico, ¿verdad? Eh, a mí me dejó impresionado, nunca lo había leído. eh, y por qué esto no pasa a ser, no formó parte de la Biblia cuando había la intervención directa de Dios. Enoc fue un hombre que se dice, la misma Biblia fue llevado al cielo y ocurre una serie de hechos alrededor, pero al final el escrito no lo podemos dejar como algo inspirado. Ok, tenemos que distinguir, lo vamos a hacer más adelante, entre el término inspirado y el término canónico. No, canónico. Ahora, por ejemplo, usted me pregunta a mí de algún pastor. Vamos a hacer la cuestión del pastor. Usted me dice, hermano, ¿qué le parece a usted este pastor Dante Gebel? Entonces yo voy a hacer una valoración. Decir, Dante Gebel, es bueno. A veces es malo. O sea, yo le he escuchado algunas predicaciones que son muy buenas y digo, uy, genial, ¿no? Y le he escuchado otras que digo, eso solo se lo creen los de su iglesia. Bien. O sea, ese es mi criterio, ¿sí? Muy bien. Entonces, a veces hay muchos libros, muchos libros, que tienen cuestiones muy interesantes. Y uno podría decir, oye, esto hasta me parece inspirado, ¿no? Y lo podemos decir de, por ejemplo, libros que vienen de los filósofos, cuando, por ejemplo, Platón habla acerca de la inmortalidad del alma, o el Eutifrón se llama acerca de la santidad, que es otro de los diálogos que a mí me encanta. Entonces yo puedo decir, eso me parece a mí genial. Listo. Pero ahora usted me dice, ¿está libre de error? Yo le digo, pues no creo. Entonces, ese libre de error es lo que hace que no quede dentro del canon.
O sea, dentro del canon bíblico están los libros, no que los hermanos de la iglesia primitiva consideraron inspirados, sino de los que ellos consideraron inerrantes. O sea, por ejemplo, en algún momentito muchos hermanos recomendaban la lectura de la Didaché, que es un libro bien interesante, también del siglo I, pero no está dentro del canon porque se llegó a considerar un libro que en determinado momento erraba. Entonces tenemos dentro del canon bíblico lo que se considera inerrante, o sea, inspirado en todas y cada una de sus partes. Entonces el libro de Enoch puede ser muy bueno. De hecho, y lo recomendaban mucho los teólogos antiguos, los teólogos de la iglesia primitiva, recomendaban el libro de Enoch. Decía, eso es un libro que debes leer en privado. Ya, pongo un ejemplo. Ya, pongo un ejemplo. Hay un libro que a mí me gusta mucho. Se llama, creo que en español se llama El coste de la gracia. Es de un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, ¿no? El costo de la gracia. Me parece a mí un libro genial. Y si tuviéramos la clase de pensamiento teológico contemporáneo o algo parecido, probablemente yo les pongo a leer a ustedes ese libro. Les digo, hay que lea ese libro y hacemos una crítica. Pero usted no me va a ver a mí predicando de ese libro. O sea, no va a decir, abran el libro de El coste de la gracia, capítulo 1, versículo, o sea, no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo lo admiro, me parece genial, o sea, es súper, pero no lo considero inerrante, entonces no lo quiero meter dentro del canon. El canon está cerrado, que tiene que ver con los libros que son inerrantes. Pero claro, eso lo discutiremos más adelante, ya se nos fue el tiempo. Que el Señor los bendiga, estuvieron un poquito callados hoy, me gustaría que participaran un poquito más, así es de que si pueden meterse al internet y analizar algo sobre la inspiración, o a lo mejor hago un videito y se los subo, ¿cierto? Para que ya tengan anticipado y podamos discutir mejor. Pero bueno, luego determinaré qué vamos a hacer. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez.